Bueno, aquí estamos de nuevo en este programa final de esta semana, una semana dura, difícil. Tenemos desde Estados Unidos nuestro compañero de equipo, Ruskin Pimentel, con quien vamos a conversar sobre el tema de la tragedia del Jet Set, por supuesto, y dos eventos que sucedieron en la ciudad de Nueva York que ha llamado poderosamente la atención. Buenos días, Ruskin. Buenos días, equipo. Muy buenos días a todos en el estudio y a su audiencia. Ruskin, ya ves que nuestro país, la República Dominicana, y cuando decimos la República Dominicana, es extensivo donde quiera que haya un dominicano. Y en la ciudad de Nueva York es una extensión de este pedazo de tierra. ¿Cómo primero tu evaluación, tu ponderación de la situación? Bueno, Graimer, ¿qué decir? Es un hecho que ha marcado el corazón de todos. Como bien tú has dicho, donde quiera que hay un dominicano, hay una nube negra, inmensa de tristeza, grandes muestras de solidaridad. El equipo técnico de rescate que trabajó ahí son dominicanos y dominicanas que dieron el frente ante una situación que ha enlutecido cada familia dominicana, haya tenido una persona en la catástrofe o no. Todos aquí en Nueva York, cuando tú hablas con la comunidad dominicana, muestran un rostro de tristeza, de una angustia que en mis años de vida yo no había visto una tristeza tan grande en el corazón de cada dominicano. Es como si cada dominicano con el que tú hablaras tenía a alguien en el lugar de la tragedia. Nosotros estamos tristes, pero dentro de esa tristeza, pues en solidaridad por la angustia que embarga a todo el país y a todos los dominicanos en cualquier parte del mundo. Tú que has estado en el frente de batalla, literalmente, como artillero del ejército norteamericano, que ha visto muchas tragedias, muchas situaciones, y que ha estado liderando también equipos de rescate en la tragedia de Puerto Rico. ¿Hay un hecho que se te parezca? 221 personas muertas, más puede subir un poco la cifra por los heridos de gravedad que existen todavía. ¿Tú has visto algo parecido? Bueno, Graham, mira, yo no quisiera comentarte ni hacer paralelismo, obviamente por mi carrera en el ejército, son circunstancias diferentes. Pero que te pueda comentar, cuando el huracán María en el 2017 en Puerto Rico, yo llegué al país horas antes de llegar al huracán y desplegamos los equipos la misma noche, es decir, con el huracán arriba. Allí murieron 3,000 y pico de personas. Y nosotros, en el caso de mi unidad, estuvo en contacto directo con los esfuerzos de rescate, incluyendo cuando se encontraba el huracán encima de la isla, y los días posteriores, que fueron terribles. También los eventos del huracán en el área de los terremotos en el área sur de Puerto Rico, donde murieron centenares de personas, que fueron devastadores para la ciudadanía. En aquel entonces yo recuerdo que había una gran, aparte del dolor que embargó al pueblo, un tremendo miedo colectivo, porque los terremotos se extendieron por múltiples días. Es decir, no fue un solo terremoto, sino una serie de terremotos, y temblaba la tierra constantemente. Y aparte del luto, existió un temor colectivo dentro de la población. Para las personas que trabajan en situaciones como esta, hay un carácter humano que viene durante y después del proceso, que es increíblemente difícil de llevar.
Y eso contando con que tú estás llamado a servir y a hacer un trabajo y mucha gente depende de que tú lo trates de hacer lo mejor posible. Cuando yo veía los compañeros que viajaron desde Puerto Rico, que son especialistas en rescate, también aquellos que viajaron de parte de la comunidad judía procedentes de México, y cuando veía manos de hombres y mujeres dominicanas ahí dentro en las imágenes, en la televisión, yo sentía un gran nivel de empatía por ellos. Y si yo pudiera decir algo, recomendaría grandemente al país, a sus jefes militares y civiles, a la sociedad en general, que luego de que han pasado estas etapas iniciales, vienen unas etapas psicológicas y de duelo muy fuertes para el personal que trabajó allí, y que debemos de cuidarlo como país porque son héroes. Imagínate la tristeza y el dolor que ha embargado la sociedad completa. Imagínate la tristeza y el dolor y el aspecto psicológico que va a embargar a esos hombres y mujeres que trabajaron en la escena. Quizá, digamos, por un asunto de mi experiencia personal, yo pudiera respetuosamente pedir que tomen en cuenta eso el país, que tomen en cuenta esos hombres y mujeres que trabajaron allí, y que el país tome en cuenta también el acompañamiento a los familiares de las personas que murieron ese día allí, esa madrugada, porque el camino adelante todavía es fuerte de dolor, un camino muy fuerte cuando tú pierdes un ser querido en estas circunstancias, y es un camino fuerte para las personas que trabajaron allí, luego poder recapitular en su mente y tratar de digerir lo que pasó, porque en el momento que tú estás trabajando, tú solamente estás enfocado en trabajar y hacer lo mejor que puedas hacer, pero el camino todavía para esos personas que son directamente afectados por la tragedia es muy fuerte. El país también tiene una labor fuerte de sanación, pero juntos y acompañando a ese personal y a las personas que perdieron seres queridos allí, yo creo que se hace menos fuerte. Rusky, ustedes en estos momentos o durante la semana, tanto tú como el congresista Adriano, ¿recibieron algún dominicano? Sabemos que hay dominicanos que perdieron seres queridos aquí en el país, pero que se encuentran radicados en los Estados Unidos. ¿Han llegado algunos dominicanos en busca de que ustedes les den un apoyo para poder viajar a la República Dominicana? No, eso no ha sido necesario. Sí habían dominicanos residentes en el extranjero, sí habían dominicanos residentes en Nueva York. Nosotros contactamos y ellos contactaron a su vez con nosotros en algunas ocasiones. El consulado dominicano ofreció una línea de apoyo inmediata, y nosotros como funcionarios de gobierno del Estado de Nueva York, en mi caso, y el congresista, funcionarios a nivel federal, pues obviamente redireccionamos a las autoridades competentes, que es el consulado aquí en Nueva York, y pues el consulado estuvo en permanente contacto con ellos, y me parece que ofreció las asistencias necesarias. Da pena decirlo, no quiero sonar mal, pero gracias a Dios aparentemente el número de personas dominicanas residentes en Nueva York no fue tan elevado, y eso aparentemente permitió al consulado pues accionar de una forma rápida en la asistencia que esas familias buscaron. Rusky Pimentel, un placer, por primera vez se me presenta pues tener este contacto contigo, y te valoro toda esa currícula que tú tienes. En el 1930 tenía días en el poder el tirano Rafael Leónidas Trujillo. Pasó San Zenón, y verificando sus estadísticas, San Zenón no hay una cifra exacta, pero dejó entre 3.000 a 8.000 víctimas. Y la población dominicana era de 1.500.000, para que tenga pues el contexto
la demografía poblacional. En tu experiencia como un hombre de combate del ejército norteamericano y esa vivencia en Puerto Rico, luego de la fase de investigación, ¿qué es lo que procede en el ámbito para aguardar? Sé que en una pregunta anterior lo dijiste, pero ¿qué ustedes ponen en práctica para ese impacto psicológico que tanto socorristas, personal de primera línea y población qué atención deben recibir en el ámbito de la salud mental? Mira, cuando estos tipos de procesos terminan, los estándares internacionales dicen que debe de hacerse inmediatamente en los días posteriores con todo el personal que trabajó allí dentro de una escala de rangos y funciones, una cosa que se llama el AAR, que es el After Action Report, o el reporte después de una acción. Esto se hace para que poder conseguir la mentalidad fresca todavía de quien trabajó allí, porque hay aspectos técnicos que deben recogerse para acumular conocimiento y también ajustar si hay procedimientos que deben de cambiarse o si hay nuevos procedimientos que dieron mejores resultados, y todo esto obviamente bajo la lupa de hacer un trabajo efectivo para salvar vidas. Tú tomas el personal y deben de ocurrir una serie de entrevistas técnicas de cuál fue tu función, cuánto personas tuviste en contacto de los afectados, cómo fue tu manejo con el equipo de dirección, qué se puede mejorar, qué sucedió bien, qué viste que podemos implementar. Entonces, cuando tú tienes un espacio tan pequeño, con tanta gente que se dio la tarea allí de ayudar, ese proceso puede tomar algunos días. Luego que se termina ese proceso, regularmente pues aquí en las Fuerzas Armadas norteamericanas tenemos ya una base de apoyo psicológico y de salud mental que entra en contacto inmediatamente con la familia y con los rescatistas o los miembros del personal que trabajó allí. Lo ideal es tener ese personal ya establecido, con un protocolo establecido antes de cualquier evento. Tú debes ya tener esa línea de apoyo establecida, que las personas conozcan que en su unidad, pues este es el servicio, digamos, de apoyo psicológico o de seguridad social o de salud mental que tú tienes disponible para que lo uses cuando terminen tus labores, Ruskin, y que haya un proceso para eso. Ruskin, vimos en los últimos tiempos, se ha abierto como un portal extraño. Hay gente inclusive que se pregunta qué sucede, como si se abre un portal. De hecho, en la obra de Balaguer, en Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, le dedica un capítulo al sino, a la suerte, al azar, y habla del extraño caso de cuando comienza un accidente aéreo, como que se abre un portal de varios accidentes aéreos uno tras de otro. Es extraño este fenómeno que no tiene explicación. Y ayer vimos cómo se cayó un helicóptero precipitado de manera extrañísima. ¿Qué es lo que ha pasado según tú has podido saber? Bueno, la información que han dado las autoridades, que en el río Hudson, la tarde de ayer, un helicóptero de los que se dedican constantemente a labores turísticas aquí, son helicópteros que tú tomas en la vera del río para que te den, digamos, un tour aéreo por la ciudad de Nueva York con 6 personas, una familia procedente de España. Lamentablemente 3 niños están dentro de los fallecidos, hay 6 fallecidos. Aún no se tienen datos concretos de la causa del accidente. Las autoridades dieron una respuesta inmediata, pero al parecer la gravedad del accidente pues tuvo como resultado la muerte de todos los tripulantes. Y estamos esperando, obviamente, los partes de las autoridades que investigan para saber qué ocurrió allí. Lamentablemente, pues, lo que tenemos es el saldo de 6 personas fallecidas. Una familia completa de españoles, ¿verdad, Ruskin? Así es, esposo, esposa y 3 niños.
Ok, el piloto de la aeronave. Ruskin, José Tomás Paulino, estaba leyendo las informaciones relativas a este accidente y dice que ese mismo helicóptero, propiedad de la empresa New York Helicopter, había tenido un accidente en el 2013. En esa ocasión llevaba a 4 turistas suecos, con la suerte, a diferencia de esta desgracia, de que en ese momento los 4 ocupantes sobrevivieron. En este caso fue un accidente letal porque fallecieron las 6 personas que iban a bordo. Pero quiero conectar este accidente con otro ocasionado en Washington, D.C., cuando 2 aviones de American Airlines rozaron sus alas. Y ahí en uno de esos aviones venían varios congresistas. ¿Qué conocimiento tú tienes de eso? Vi ayer declaraciones de los congresistas que las hicieron a través de sus redes sociales y que fueron ellos los que dieron la primera información de este accidente. Sí, en ese avión se encontraba el congresista Adriano Espaillat. Okay. Habían entre 4 a 6, puede fallarme la memoria, congresistas en el vuelo, incluyendo 2 congresistas de Nueva York, el congresista Adriano Espaillat y el congresista Richie Torres, ambos latinos. El congresista Adriano Espaillat dominicano, Richie Torres de ascendencia puertorriqueña. Y a eso de la 1 y algo de la tarde hubo un choque de alas, es decir, las 2 alas de 2 aviones, mientras el avión del congresista y de los otros pasajeros se dirigía a la pista para alzar vuelo. Su ala chocó con el ala de otro avión que estaba en movimiento. No hubo ningún hecho trágico que lamentar, ningún herido. Se estableció inmediatamente el protocolo, que era que el avión regresara al área de donde uno aborda, ¿verdad?, al hangar, y allí pues hicieron que saliera el personal que estaba en el avión, los pasajeros, de una forma ordenada, sin ningún tipo de problema, y se ha enviado pues obviamente a investigación. Este hecho, el congresista señalaba la FAA, que es el Federal Aviation Administration, o la Administración Federal para la Aviación, que es una agencia de vital importancia en Estados Unidos por el número de vuelos y lo que regula que se dan en Estados Unidos, y sobre todo en este aeropuerto, que es uno de los aeropuertos, digamos, más importantes del país por su, digamos, relevante importancia de gobierno. Es donde llegan todos los funcionarios de gobierno al área de Washington, D.C. Yo es el aeropuerto que utilizo regularmente cuando voy a mi trabajo. Han habido incidentes y la FAA también ha sufrido recortes importantes como parte de la estrategia de la nueva administración en la Casa Blanca, y el congresista ayer llamaba la atención a eso, llamaba la atención de que estos cortes a la agencia federal hay que empezar a ver las cosas con más cuidado y quizás más detalle. No pasó nada que lamentar, digamos. No hay ningún herido, no hubo un hecho significativo de una tragedia, y los congresistas así lo dijeron y así lo han dicho las autoridades, pero sí hay que investigar, porque ustedes saben que en aviación cualquier hecho menor pudiera convertirse en una tragedia grande, y lo que se quiere es evitar eso, y para eso son las investigaciones. Volviendo al tema del helicóptero, Ruskin, en tu experiencia en Nueva York específicamente, tantos años, ¿había pasado algo así con helicópteros para turistas? Así, no, esa caída tan estrepitosa sin que no interviniera. No creo. Francamente, por lo que yo tengo conocimiento, no creo. Va a haber que los técnicos determinar qué ocurrió aquí con esta aeronave. Es una caída que aparenta, por los videos que uno ve, que la aeronave perdió todo tipo de control y de fuerza que lo mantiene en el aire. Y es extraño, ¿no, Ruskin? Es extraño ese tipo de caída. Porque la aerodinámica, la tecnología aerodinámica alrededor de un helicóptero
es muy difícil que eso así de esa manera De la acontezca, forma. ¿no, Ruti? Se ve como si ni siquiera la cola la tiene el helicóptero. Sí, bueno, yo no soy especialista en el tema. No, obvio. Yo lo que sí, imagínate 20 tantos años en el ejército, se toman un helicóptero de una forma muy cotidiana y a nosotros nos entrenan con algunos procedimientos para si pasase, como lo hacen en el avión, cuando tú tomas un avión que hay un procedimiento, digamos, de seguridad que te dicen las aeromosas o los aeromosas. En los helicópteros pues también hay un procedimiento y regularmente, que yo no soy especialista en el tema, pero que yo tenga conocimiento, digamos, lo que mantiene un helicóptero en el aire son sus motores principales y por lo que uno ve en las imágenes, es como si ese motor principal del helicóptero se haya apagado de forma sorpresiva y de golpe y que resultara en la caída estrepitosa de la aeronave de esa forma. No soy especialista en el tema, pero igual que ustedes estoy sorprendido de esa manera, de la forma en que se ve en el video. Finalmente, Ruskin, ha fijado posición el congresista Adriano Espaillá. Aprovechamos para enviarle saludos a través de ti. ¿Ha fijado posición el congresista Adriano Espaillá sobre el tema de los aranceles que está imponiendo Donald Trump? Sí, el caucus hispano completo y la bancada demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, en este caso el congresista es el presidente del caucus hispano, que incluye 43 miembros latinos de habla hispana, están primero totalmente en contra de esta iniciativa del presidente Trump y también se encuentran extremadamente preocupados por el conjunto de medidas económicas que ha establecido la administración, porque no solamente son los aranceles, sino que hay una disparidad, no aparenta haber un movimiento lógico. Un día decimos que hay aranceles, otro día decimos que no hay aranceles, y ese movimiento lógico, todos los países planifican, y sobre todo planifican en su presupuesto. Los países dicen, este año yo voy a tener un tanto por ciento de ingresos en mis ingresos fiscales debido a los aranceles, y eso lo incluye en su presupuesto de planificación. Nosotros estamos en ese proceso en el Congreso, y el congresista ha dicho que cómo se puede planificar un presupuesto para la nación si hoy hay aranceles y mañana no. Y de hecho la bancada republicana y la nueva administración ya ha enviado las piezas del presupuesto al Congreso, pero cómo vemos esto, cómo planificamos y cómo aprobamos o no un presupuesto para el Ejecutivo cuando se quita y se pone un papel de la mesa como si se estuviera haciendo un borrador de planificación o de país. Además de que estamos hiriendo gravemente a países amigos, que son amigos de Estados Unidos y que históricamente han tenido la confianza en nuestro país. El congresista ha dicho, por ejemplo, para ponerle un caso que ustedes deben evaluar también como nación, República Dominicana. República Dominicana por muchos años, probablemente estamos hablando de unos 20 años, hizo un esfuerzo enorme, grandísimo, por establecer estándares que le permitieran firmar un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio. Establecer estándares, por ejemplo, en la agricultura, en la manufactura, establecer estándares de calidad, de cómo se siembra, cómo se empaca, cómo se envía. Y República Dominicana invirtió muchísimos años, muchísimo dinero, mucho esfuerzo en elevar sus estándares para ponerlos a los estándares que pedía Estados Unidos para poder importar bienes a su territorio. Se firma el acuerdo y de momento pues entonces eso se tira a la basura, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, toda esa implementación que hizo República Dominicana se tiró a la basura un día y se dijo, no, ahora tienes un 10% y no me importa el acuerdo que haya firmado contigo. El congresista ha dicho que eso le hace daño a nuestra economía
que al final vamos a sentir una escalada de precios y han habido especialistas que hasta hablan de una recesión. Hemos visto que ahora, días después, pues se le da para atrás la cosa por 90 días. ¿Qué va a pasar en esos 90 días? No sabemos. Es la naturaleza errática de esta administración en este tema. El congresista todos los días está dando la voz de alerta sobre esto y creo que las personas deben de estar muy atentas porque lo podemos sentir gravemente en la caja registradora cuando vayamos a comprar bienes, productos y servicios. Gracias, Ruskin, por este completo. Si me permite solamente un segundo. Adelante. Hoy a las 7 de la noche en la Plaza Quisqueya en Washington Heights, el congresista y toda la comunidad dominicana les invita a una vigilia que tendremos en memoria y en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de República Dominicana. Ahí estaremos de una forma solemne, digamos, rindiendo algún tipo de tributo y un abrazo a nuestra comunidad que está muy dolida por este tema, en la búsqueda de ser solidarios, empáticos y acompañarnos todos en el dolor que todos tenemos. Eso es hoy a las 7 de la noche en la Plaza Quisqueya en Washington Heights. Gracias, Ruskin. Gracias por esa expresión siempre de solidaridad. Siempre el congresista Adriano Espaillat al frente de los procesos. Le enviamos desde aquí un saludo. Un abrazo grande a todos.